Bien, vamos al inicio de este estudio bíblico. Continuamos con el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer Efesios 2, desde el capítulo versículo 1 al versículo 7. Bueno, mamita, ya empecé a grabar ya, así que estamos grabando, vamos a empezar a leer el capítulo 2 de Efesios, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, ¿ya? Al final del estudio conversamos un ratito. Efesios, capítulo 2, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, de la salvación por gracia, ¿verdad? Dice, y de ella recibisteis vosotros, ¿cierto?, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? Es decir, la depravación total en la cual se encontraba el ser humano, ¿cierto? Debido a la caída de Adán y del pecado original. Dice después el 2, en los cuales en otros tiempos anduvisteis según las corrientes de este mundo, ¿cierto? Se refiere a que las personas que no son redimidas por la sangre de Cristo ordenan su conducta y mantienen su vida dentro de la esfera de las transgresiones y del pecado, ¿cierto? Que son propios de este mundo. Y dice después, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? El príncipe de la potestad del aire, eh, que se refiere a Satanás el diablo, que es el que finalmente encabeza, ¿cierto?, el sistema de este mundo, autorizado por Dios, por supuesto, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, ¿cierto? Eh, el espíritu de Satanás, ¿cierto? Después dice, entre los cuales, versículo 3, todos nosotros también vivimos, ¿cierto? En el tiempo, en los deseos de nuestra carne, las ansias, las depravaciones, ¿cierto? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mente de una persona inconversa es un laboratorio, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, de pensamientos pervertidos, de impresiones y de imaginaciones varias, ¿cierto? Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás, ¿cierto? Pero Dios, dice el 4, quien es rico en misericordia, ¿cierto? Sabemos que la misericordia de Cristo nos llega a través de la cruz, por su amor, por su mucho amor con que nos amó, ¿cierto? Eh, Supuesto que Jesucristo demostró su amor hacia la humanidad en la cruz, ¿cierto? Aún estando nosotros muertos en pecados, se refiere, ¿cierto?, a la condición en la cual estamos antes de conocer a Cristo, antes de aceptarlo como nuestro Señor, que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Nos dio vida juntamente con Cristo, ¿cierto? Por gracia sois salvos, dice, aclara la cruz, la Biblia, ¿cierto? Porque la gracia de Dios, o la gracia de Cristo, ¿cierto?, con la cual Él nos redime, es hecha posible solamente a través de la cruz, ¿cierto? Y va a fluir en nuestra vida siempre y cuando hagamos de la cruz el objeto de nuestra fe. Y juntamente con Él nos resucitó, ¿cierto?
La resurrección de Cristo desde la tumba es para nosotros también una resurrección, pero en términos espirituales, ¿cierto? Él nos dio esa nueva vida a través de su resurrección. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes, ¿cierto? Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, sigamos avanzando con este libro de Efesios. Vamos a leer, estamos en el capítulo 2, ¿cierto? Vamos a leer desde el 8, vamos a leer del 8 al 10. Dice el 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿cierto? Habla de la redención que tenemos a Cristo Jesús, porque por gracia, ¿cierto? Por la bondad de Dios, soy salvo por la fe, ¿cierto? La fe en Cristo y en la cruz. Ese siempre tiene que ser el objetivo de nuestra fe. Y esto no de vosotros, ¿cierto? Nada que fortalezca nuestra fe proviene de nosotros, todo proviene de Dios, ¿cierto? Pues es don de Dios, dice la palabra. Y pues dice, no por obras. ¿Por qué? Porque el ser humano no merece la salvación a pesar o independientemente de las obras que haga, ¿cierto? La salvación no se obtiene por las obras ni por ser bonito, sino que solamente por aceptar a Cristo como nuestro Señor. Porque somos hechura suya, ¿cierto? Es decir, si somos hechura de Dios, la salvación no puede venir de nosotros mismos, ¿cierto? Proviene siempre de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿cierto? Los cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras a las que se refiere, ¿cierto? El apóstol tiene que ver con la fe en Cristo y en la cruz, ¿cierto? En eso tenemos que andar nosotros pensando, en la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y que finalmente permite que cada uno de nosotros podamos vivir una vida santa. ¿Vale? Sigamos avanzando. Y en este libro de Efesios, capítulo 2, vamos a seguir desde el versículo 11 hasta el 22. ¿Ya? Dice, reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados sin circuncisión por la llamada de circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por lo mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo las primicias piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cierto? Dice entonces, eh, y de ella recibisteis vosotros, ¿cierto? Que estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Perdón, el versículo 8. Perdón, estoy leyendo otra cosa. El versículo 11, perdón. Estamos hablando acerca de la unidad, ¿cierto? Dice, por tanto, guardaos que en otro tiempo
Vosotros los gentiles en la carne, que eres llamados sin circuncisión, esto se refiere a que los gentiles, ¿cierto? Los que no son judíos, no estaban en el pacto de Dios, eh, porque no tenían la circuncisión, ¿cierto? Que era un acto físico, ¿cierto? Una prueba externa, ¿cierto? De la comunión con Dios en ese tiempo, por la que se llamaba circuncisión hecha en mano en la carne, ¿cierto? Eh, y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿cierto? Estaba hablando de la antigua condición que teníamos los gentiles antes de conocer al Señor. No había ninguna conexión con Dios, ¿cierto? Porque tampoco éramos su pueblo elegido. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿cierto? Eh, no había esperanza sin Cristo, ¿cierto? Teníamos un corazón pervertido, un corazón enfermo, una mente entenebrecida, teníamos un velo en nuestros ojos, ¿cierto? No podíamos ver la realidad. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el 13, que es la base de toda la salvación, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, lejos de la salvación, ¿cierto? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la muerte expiatoria, es decir, el sacrificio que hizo Jesucristo, transformó la relación de Dios con los hombres, ¿cierto? Él nos reconcilió, nos dio una nacionalidad, nos hizo parte de Dios, ¿cierto? Parte de la familia de Dios. Porque Él, ¿cierto? Cristo es nuestra paz, dice el 14, ¿cierto? De que ambos hizo uno, es decir, tanto de los judíos como de los gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su sangre, se refiere, ¿cierto?, a la muerte expiatoria que hizo en la cruz, las enemistades, es decir, el odio que había entre Dios y el hombre causado por el pecado, la ley de los mandamientos de ordenanzas, se refiere a la ley de Moisés, para edificar en sí mismo los dos, ¿cierto?, los judíos y los gentiles, en el nuevo hombre haciendo la paz. Y él, se refiere a Cristo, podía reconciliar por la cruz con, con Dios a ambos, ¿cierto? En un mismo cuerpo, la iglesia, matando en ella, ¿cierto?, las enemistades. O sea, finalmente quita la barrera entre Dios y los hombres. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, ¿cierto? Es decir, le proclamó el evangelio a los gentiles, los que no conocían y que no eran el pueblo elegido, y a los que estaban cerca, ¿cierto? Se refiere a los judíos. Pues por medio de él, es decir, por medio de Cristo, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿cierto? El 19 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿cierto? Se refiere a los que alguna vez fueron gentiles, sino que sois conciudadanos con los santos. Es decir, los gentiles ya tienen el mismo acceso a Dios que tuvieron desde un principio los judíos, ¿cierto? Todo debido a la cruz. Y forma parte de la familia de Dios, ¿cierto? Es decir, una relación que fue progresiva, pero finalmente completa con Dios, ¿cierto? Como su familia. Edificado sobre el fundamento, que es la cruz, de los apóstoles y profetas, ¿cierto? Siendo la principal piedra del ángulo Jesús mismo, ¿cierto? Es decir, demuestra que el elemento o el lado fundamental, ¿cierto? En todo esto es Jesucristo, ¿cierto? Es la piedra del ángulo. En quien, ¿cierto? Bien ajustado todos, el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el 22 dice, en el cual vosotros también sois juntamente edificados, es decir, los judíos y los gentiles, para la morada de Dios en el Espíritu. Es decir, todo esto fue posible por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana, con la ayuda del Señor, seguiremos avanzando con el capítulo 3 del libro de los Efesios. Le voy a pedir, mamá, que terminemos con una oración. Amén.
Amén.